Universidad Ocebol del año 2021. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina. Estamos representando la materia de endocrinología con nuestro tema que es diabetes mellitus de tipo 2. Mi nombre es Guillermo Lerio, soy estudiante de Medicina del séptimo semestre. Mi nombre es Melissa Moreno Suárez. Mi nombre es Paula Robles. Mi nombre es Cariño Hilary Cartagena. Mi nombre es Priscila del Cid. Mi nombre es Nadia Mendoza. Mi nombre es Eric Isabel. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus de tipo 2, haciendo notar la creciente incidencia que está teniendo esta enfermedad en nuestro país, Bolivia, sobre todo llevando el primer lugar de casos Santa Cruz, seguidos de La Paz y luego del departamento de Cochabamba. Bueno, para poder comprender qué es la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus significa que es el sabor a miel en la orina. La diabetes mellitus tipo 2 son insulinos resistentes, es una enfermedad crónica e irreversible del metabolismo, en el que se produce un exceso de elevación de glucosa en sangre y en orina. Existe una alteración de las células betas del páncreas que son encargadas de la liberación de la insulina al torrente sanguíneo. ¿Cuál es la función de la insulina? La insulina es una hormona anabolizante en el que está encargada de captar las moléculas de glucosa para distribuir la glucosa a los órganos que necesitan energía. La glucosa es una fuente de energía para las células. Embriológicamente, el páncreas deriva del endodermo. En la cuarta semana de gestación, nosotros vamos a tener al tubo digestivo primitivo, donde nosotros tenemos la yema pancreática dorsal, la yema pancreática ventral, la yema de la vesícula biliar y la yema hepática. En la quinta semana de gestación comienza el periodo de rotación hasta la 10ª semana, que es un periodo donde el tubo digestivo primitivo va a rotar para que las dos yemas pancreáticas, tanto la ventral como la dorsal, se unan y ya quede definida la posición del páncreas. Vamos a hablar acerca de la fisiología pancreática. El páncreas es un órgano satélite del sistema gastrointestinal. El páncreas cumple funciones exócrinas y endócrinas. Las exócrinas forman enzimas digestivas y las endócrinas. El páncreas endocrino está formado por los islotes de Langerhans. Aquí tenemos distintos tipos de células, como las células alfa, que secretan glucagón, y las células beta, que secretan insulina, y las células delta, que secretan somatostatina. Las funciones endocrinas de la glándula es desregular la glicemia. Las hormonas como el glucagón, que es hiperglicemiante, la insulina, que es hipoglicemiante. Su secreción de estas hormonas está regulada por los niveles de glucosa que detecta el páncreas. La insulina disminuye la glicemia sanguínea por diversas vías, como la captación celular de glucosa y la conversión de glucosa a glucógeno. La insulina impide que la glucosa sanguínea se eleve, lo cual hace anabolismo. El glucagón inhibe a la insulina cuando las concentraciones de glucosa disminuyen. El glucagón hace catabolismo, es un hiperglicemiante. La pregunta esencial sería, ¿para qué necesita el cuerpo glucosa? Las células necesitan glucosa como una fuente de energía. El encéfalo es sensible a la disminución de la glicemia. En hipoglicemia se disminuye la actividad eléctrica. La secreción de insulina. La glucosa que nosotros tenemos en el torrente sanguíneo, va a viajar hasta la membrana de la célula, donde nosotros tenemos a los receptores GLUT2 que permiten el paso de la glucosa. Esta glucosa, una vez ingresado, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se va a dirigir a la mitocondria y como resultado nos va a dar el ATP. El ATP lo que hace es bloquear la salida del potasio y se va a producir la entrada de calcio. Este calcio que entra a la célula
nos va a producir la contracción de las células beta y las células betas van a secretar insulina. Bueno, hablando de la fisiopatología, la diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. La diabetes mellitus tipo 2 es la más responsable de la hiperglicemia asociada a una insuficiencia relativa de la insulina. Muchos pacientes de diabetes mellitus tipo 2 son adultos y presentan sobrepesos. El no realizar actividades físicas hoy en día es la tendencia más frecuente en adolescentes y niños obesos. En personas con resistencia a la insulina, lo que sucede es que el páncreas secreta gran cantidad de insulina. Cuando la insulina no cumple la función, lo que conlleva a una concentración elevada de la insulina, el páncreas dejará de producir la insulina. Esto ocurre con el transcurso del tiempo. La diabetes mellitus tipo 2 tiene un componente genético muy fuerte en las personas con progenitor de diabetes tipo 2. Esto aumentará las probabilidades de adquirir diabetes. Si los dos progenitores son diabéticos, aumentará la probabilidad un 40%. Las anomalías metabólicas que nos conducen a la diabetes mellitus tipo 2 incluyen una resistencia de la insulina, anomalías de la secreción de la insulina por parte de las células betas del páncreas, aumento de la síntesis de glucosa por el hígado. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 está relacionada casi necesariamente a la condición de obesidad y por lo tanto con la resistencia a la insulina, pero se requiere adicionalmente de un deterioro de la función de las células beta pancreáticas. Para vencer la resistencia a la insulina, la célula beta inicia un proceso que termina en el aumento de la masa celular, produciendo mayor cantidad de insulina, o sea, hiperinsulinismo, que inicialmente logra compensar la resistencia a la insulina y mantener los niveles de glucemia normales. Sin embargo, con el tiempo, la célula beta pierde su capacidad de mantener la hiperinsulinemia compensatoria, produciéndose un déficit relativo de insulina con respecto a la resistencia a la insulina. Aparece inicialmente la hiperglucemia, inicialmente en los estados postprandiales y luego en ayunas, a partir de lo cual se establece el diagnóstico de diabetes mellitus. La resistencia a la insulina, como dijimos, es un fenómeno fisiopatológico en el cual para una concentración dada de insulina no se logra una reducción adecuada de los niveles de glucemia. Debido a su relación con la obesidad, por definición, todo obeso debería tener resistencia a la insulina, salvo que sea metabólicamente sano, como puede suceder en aquellos pacientes que realizan ejercicio con frecuencia. El daño a las células beta es un proceso que se asocia con una predisposición genética, de tal manera que no todos los individuos van a desarrollar diabetes mellitus de tipo 2, a pesar de que presenten resistencia a la insulina. El proceso del daño de la célula beta tiene relación con la producción de estrés oxidativo derivado de la oxidación de la glucosa, glucogenólisis, y de la oxidación de la beta oxidación. Manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener a las tres famosas P, que vendría a ser la poliuria, polidipsia y polifagia. A esto podríamos aumentar la pérdida de peso súbita. Pues a poliuria, excreción muy abundante de la orina. Polidipsia vendría a ser el aumento de la sed y es consecuente a la poliuria. Polifagia es el exceso de apetito y por último encontramos el adelgazamiento. También el paciente va a presentar lo que es fatiga y cansancio. El paciente va a presentar heridas o llagas que tardan en sanar. El paciente va a presentar disminución involuntaria de peso. Para el diagnóstico nosotros contamos con distintas pruebas como ser la prueba aleatoria de glucosa en sangre, la prueba de glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glucosilada. La prueba aleatoria de glucosa en sangre es una prueba donde nosotros vamos a medir el nivel de azúcar, es decir, glucosa,
independientemente de si el paciente haya ingerido algún tipo de alimentos o no, donde el valor mayor a 200 miligramos por decilitro ya vendría a darnos un diagnóstico de diabetes. Luego tenemos la prueba de glucosa en ayunas, que esta se realiza posterior a un periodo de ayunas de entre 8 a 10 horas, donde vamos a tomar una muestra de sangre del paciente, donde nosotros vamos a tener tres tipos de valores. De 70 a 99 es un valor normal, de 100 a 125 es considerado como prediabetes y mayor a 126 miligramos por decilitro ya es diagnosticado como diabetes. También tenemos la prueba de tolerancia a la glucosa, donde el paciente, luego de una ayuna de 8 a 10 horas, se les da un líquido azucarado y se va a monitorear al paciente cada 30 minutos en un lapso de 2 horas. Un valor menor a 140 miligramos por decilitro es considerado normal, de 140 a 199 es diagnosticado con prediabetes y mayor a 200 es diabetes. Luego tenemos la hemoglobina glucosilada, que esta nos permite ver el estado en el que está el paciente desde hace 3 meses. Lo normal es menor al 5%, es considerado prediabetes de 5.7 a 6.4% y es diagnosticado como diabetes mayor a 6.4%. Bueno, continuando, el tratamiento en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 debe prestar atención a la reducción del riesgo cardiovascular, porque esta es la primera causa de muerte en estos pacientes. Los pilares del tratamiento del diabético van a ser la dieta, el ejercicio y fármaco. La dieta y ejercicio se van a buscar reducir los niveles circulantes de glucosa, controlando obviamente la ingestión de calorías, azúcares, grasas y proteínas. El paciente diabético debe recibir cada día entre 250 a 500 calorías menos que una persona sana. Con el ejercicio sus beneficios van a ser reducir el peso corporal y el riesgo de eventos cardiovasculares, y también es una medida efectiva profiláctica contra la enfermedad coronaria. Entre los fármacos, el principal fármaco de elección va a ser la metformina para el tratamiento, pero también se puede realizar una combinación con otros antidiabéticos orales como las sulfonilureas o inyectables como la insulina, ¿no? En lo que es la insulinoterapia, se debe considerar la insulina como tratamiento inicial en la diabetes mellitus de tipo 2. Uno, cuando el paciente presenta síntomas marcados, que ya se nombró anterior, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, y también cuando presenta niveles de glucemia mayores a 300 miligramos por decilitro o una hemoglobina glicosilada mayor al 10%. También se puede realizar en personas con contraindicación a otros antidiabéticos diferentes de la insulina y en las personas hospitalizadas por enfermedad aguda. Es muy importante mencionar también que hay un tratamiento quirúrgico como la cirugía bariátrica para pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2, que es muy útil, a veces como una resolución drástica, y es muy importante saber que se utiliza en personas con diabetes mellitus tipo 2 y con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos. Si existe un control inadecuado de la hiperglucemia pese al tratamiento médico ya antes mencionado. Complicaciones. Entre las complicaciones tenemos complicaciones agudas y crónicas. Entre las complicaciones agudas tenemos la hipoglucemia, que es cuando el nivel de azúcar en sangre es menor a 70 miligramos de decilitro. También tenemos la complicación de cetoacidosis, que es la reducción del pH de la sangre. La detección precoz de los cuerpos cetónicos es fundamental para prevenir una cetoacidosis grave. También tenemos la complicación que es el estado hiperglicémico hiperosmolar, que es caracterizado por una hiperglucemia extremadamente alta y también deshidratación intensa. Las complicaciones crónicas son a nivel cerebral, pueden ocasionar derrame cerebral. A nivel cardíaco pueden ocasionar enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y cardiopatía diabética. A nivel vascular nos pueden ocasionar vasculopatía diabética. A nivel ocular, los niveles elevados de glucosa nos pueden ocasionar visión borrosa y en el peor de los casos ceguera. A nivel renal, insuficiencia renal. A nivel cutáneo, úlceras diabéticas y gangrena. Las recomendaciones y conclusión para prevenir la diabetes mellitus tipo 2 son: llevar un estilo de vida saludable y actividad física constante. Recuerda que cuidar de tu salud es importante.